Hoy tengo el privilegio, pero también la responsabilidad de hablar de un tema especial, de algo que estamos celebrando en el mes de octubre, los cristianos, y no estoy hablando precisamente del Halloween, estoy hablando de un evento que es conocido como la Reforma Protestante, pero quiero hablar de la palabra de Dios puntualmente y que lo podamos unir al tema del año. No quiero dejar de lado hablar del tema del año, que es tu reino está aquí. Y es importante que usted y yo podamos intentar, así como el Señor me ayudó a mí, a establecer cuál es esa relación entre el reino de Dios, el establecimiento del reino de Dios y la palabra del Señor. A manera de introducción, me gustaría que, por favor, usted identifica, o no sé si lo identifica o no, la siguiente imagen que veremos ahí es la puerta de una catedral. ¿La ha visto usted, la que está a mano izquierda? Si la ha visto es porque ha viajado a Alemania. Esta es la puerta de la catedral de la iglesia en Wittenberg, Alemania, en donde el 31 de octubre de 1517 un joven monje agustino, que usted y yo conocemos, Martín Lutero, bueno, al menos de nombre lo conocemos, Martín Lutero clavó o fijó 95 tesis en la puerta de esa catedral. Ese evento fue el que dio inicio a lo que conocemos como la Reforma Protestante, y que, si usted no sabe, usted y yo venimos de alguna manera de esa Reforma Protestante. El cristianismo que usted y yo ejercemos hace parte de eso que se originó ese 31 de octubre de 1517. ¿Y qué fue lo que pasó? Este joven vio que la iglesia de esa época distaba mucho de parecerse al reino de Dios en la tierra. Él dijo: venga, yo leo la Biblia y encuentro que el reino de Dios es algo diferente a lo que estamos viviendo en este momento. Por eso él colocó una serie de argumentos en los que él quería mostrar que la iglesia debería tener un cambio para que se pareciera al reino de Dios aquí en la tierra. Él se inspiró principalmente, Martín Lutero, a través de la lectura de la carta de Pablo a los romanos. Entonces, cuando él comenzó a leer esa carta, se sintió desafiado para hacer algo diferente. Nos damos cuenta entonces que la carta de Pablo a los romanos impactó a la iglesia del primer siglo en Roma y que impactó al mundo entero. Nos damos cuenta que la carta de Pablo a los romanos impactó a la iglesia del siglo XVI en Wittenberg, Alemania, y para el mundo entero. Y hoy es mi deseo que la carta de Pablo a los romanos impacte a la iglesia, discípulos de Cristo en Puente Aranda en el siglo XXI y para todo el mundo. El deseo es que usted y yo hoy podamos, así como fue movido Martín Lutero en 1517 a establecer el reino de Dios, que usted y yo también lo podamos hacer el día de hoy. El Señor, por tanto, me llevó entonces a la carta de Romanos, capítulo 10, versículos 13 al 21. Lo vamos a estar viendo a lo largo de la reflexión, para poder entender cuál es esa relación entre el reino de Dios, la palabra de Dios y qué papel cumplo yo. Y cuando estoy hablando de yo, es el papel que Alejandro cumple. Porque le decía al pastor hace un momento, cuando preparaba el mensaje, el Señor habló a mi corazón para que pudiera entender cuál es el papel que yo, Alejandro, estoy cumpliendo en el entendimiento de esa relación. El reino de Dios, el establecimiento del reino de Dios y la palabra del Señor. Y una pregunta me salió o surgió de parte del Señor para mí. Y es una pregunta que también hoy quiero hacerle a usted y que da título a la reflexión del día de hoy. Y es: ¿estás oyendo a Dios? En forma de pregunta es el título de la reflexión del día de hoy. ¿Estás oyendo a Dios? Y quiero que podamos ver esta pregunta a través de responder
esta pregunta a través de una serie de verdades que extraemos de Romanos capítulo 10, versículos 13 al 21 para poder relacionar el establecimiento del reino de Dios y la palabra del Señor. La primera verdad que quiero que usted y yo podamos identificar aquí es una que hemos venido hablando a lo largo de todo el año. Marce, sigamos, y es: el reino de Dios está aquí. Esa es la primera verdad que yo quiero que usted y yo podamos afirmar en esta mañana. Romanos capítulo 10, versículo 13 dice: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta podría ser una declaración de lo que es el reino de Dios aquí en la tierra, y es que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque el reino de Dios consiste en que usted y yo experimentemos de la salvación de Cristo en nuestras vidas. ¿Pero en dónde? Aquí en la tierra. Porque si no se disfrutara de la salvación de Cristo aquí en la tierra, el día que usted acepta al Señor como su Salvador, ese día se moriría y se iría para el cielo. Pero como usted y yo reconocemos al Señor, y de ahí a ir a disfrutar en la presencia del Señor, en el reino celestial, hay un lapso que es el reino de Dios aquí en la tierra. Pero quiero que coloquemos las tres palabras que están ahí, las tres principales palabras, que la tomemos como puntos para poder entender esta verdad. El primero, invocar. Todo el que invoque el nombre del Señor. Pero quiero que usted y yo entendamos que la palabra invocar ahí no solamente está haciendo referencia a un llamado de auxilio. Señor, ayúdame. No es simplemente un llamado de emergencia. No, ve atrás, Marce, quedémonos ahí un rato. No es solamente un llamado de emergencia como cuando uno está, por ejemplo, enfermo y uno llama al doctor. Le dice: doctor, me duele la cabeza. ¿Y el doctor qué hace? Viene, lo inyecta o le manda acetaminofén. No le manda nada más. Bueno, ibuprofeno en el caso extremo. De ahí no va a pasar. O cuando usted necesita, tiene un accidente de tránsito y usted necesita una asistencia jurídica, llama entonces al abogado de la aseguradora y el abogado de la aseguradora viene y atiende su emergencia. Pero ¿qué sucede cuando usted ya pasó su emergencia? El abogado se fue, el doctor se fue. Incluso muchas veces los cristianos tenemos una costumbre de tener a nuestros pastores simplemente como llamados de emergencia. Necesitamos algo, pastor, venga, ore por mí. Ore por mí porque es que estoy en un momento de dificultad. Y se pasó la dificultad y chao, pastor. Porque invocar no es solamente un llamado de emergencia. Y usted y yo no podemos simplemente llamar a Dios como un llamado: Señor, ayúdame. Y me ayudó y chao, me olvidé. El invocar es un llamado de rendición. ¿Qué quiere decir eso? Y Felipe lo decía hace un momento en la administración de la alabanza, y es reconocer que en medio de la adoración usted y yo tenemos que decir: Señor, me rindo, levanto mis manos, me rendí, no soy capaz solo, no puedo solo. No es un llamado de emergencia de Señor, ayúdame, y cuando yo salgo de la puerta ya me voy solo. No, es un llamado en el que estoy diciendo: Señor, no puedo solito. Hemos cantado aquí muchas veces: Señor, yo corro, alzo mis manos y corro a ti. Me rindo a ti, Señor, me rendí. Es una declaración, es una bandera blanca en la que digo: Señor, solito no pude. Eso es invocar. El problema es que muchas veces nosotros creemos que invocamos al Señor porque venimos a la iglesia y le decimos: Señor, ayúdame. Pero salimos y nos olvidamos de Dios. Nuestra autosuficiencia nos hace quedarnos en eso. Autosuficiencia. Solos podemos. Pero el Señor nos está diciendo que para establecer el reino de Dios es necesario invocar el nombre del Señor. Es necesario que usted y yo nos rindamos y digamos: venga, solo no pude. Solo no pude. Definitivamente la embarré si sigo solo. Señor,
solo no voy a poder. Pero hay un segundo elemento y es no solamente invocar, sino invocar al Señor. Pero para poder invocar al Señor necesitamos saber quién es Dios, quién es Jesús. Y de eso hemos hablado ampliamente este año. Y no es solamente conocer a ese Jesús como un Jesús histórico en el que decimos, ah, sí, chévere, nació en Judea, siglo I, hizo milagros, multiplicó peces. Es más, hacen series de él, de Chosen, chévere. Sino que también es entender, como también lo mencionó Camila en la administración de la alabanza, que Cristo y su obra no solamente es una obra histórica, sino que es una obra que nos alcanza al día de hoy, porque entendemos que Él nació, murió, resucitó para librarnos de nuestros pecados y que volverá para llevarnos al reino de Dios en dominio completo. Cuando usted y yo podemos entender que ese es el Señor, las cosas cambian. Porque entonces usted ya no simplemente está invocando a un Jesús histórico, sino está invocando a un Jesús que usted dice, yo sin Él no puedo vivir. Es el que nació, murió, resucitó. Es el que se entregó por mis pecados, el que completamente necesito para poder garantizar de una vida eterna. Esta semana hablaba con una compañera de la oficina y hablando de una situación particular, yo le decía, esta persona sin Cristo se va a ir para el infierno por sus conductas pecaminosas. Y ella me decía, Alejo, ¿es en serio? Yo, sí, es en serio. Uy, pero muy fuerte, porque entonces yo también me iría al infierno. Y yo, sí. Pero yo confío en el Señor. Yo sé que confía en el Señor, pero no lo ha hecho su Señor. Pero es que yo creo en Dios. Santiago dice que el diablo también cree. Sí. No es suficiente con creer, sino es necesario hacerlo nuestro Señor. Y por último, ahí dice será salvo. Entonces podremos disfrutar del reino de Dios. Así que esta verdad ya la hemos visto, era un recorderis, el reino de Dios está aquí, es el que invoque el nombre del Señor será salvo. El que se rinda al nombre de Cristo Jesús y lo reconozca como su Salvador, por ende, será salvo. Pero hay entonces una segunda verdad, Marce, ahora sí podemos avanzar, y es ¿qué papel cumpliría entonces la palabra de Dios en el establecimiento del reino? Pues bien, vamos a ver que es vital la palabra de Dios para poder establecer el reino de Dios en la tierra. Porque ¿qué decía? Que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero dice, y vamos con la primera parte, ¿es posible invocar sin creer? Entonces ya comenzamos a ver que para poder invocar al Señor es necesario creer en el Señor, porque no es posible invocar sin creer. Es necesario que usted y yo confiemos para poder invocar al Señor. Si usted tiene una situación legal, usted va a llamar a un abogado en el que usted confíe. Usted no va a llamar a un abogado con el que eventualmente le haya ido mal. Así que usted necesita confiar en una persona para poder llamar a esa persona. Si eventualmente usted y yo, y hace un par de años, ya estábamos en pandemia en diciembre del 2020, con Ivonne fuimos a San Andrés y experimentamos una subida de marea súbita. El agua me llegaba hasta no más arriba de las rodillas y al segundo siguiente me estaba a mí tapando completamente. Fue una subida de marea muy complicada. Sufrimos muchas personas porque habían papás con sus niños pequeños, los estaban alzando y el mar comenzó a jalarnos y principalmente a 3 personas nos llevó mar adentro. Cuando yo me miraba a mi alrededor, yo veía al papá con el niño en brazos. Veía a mi esposita por allá nadando en perrito.
para intentar llegar otra vez como que hacia la orilla. Veía unos amigos con los que íbamos desesperados porque se les estaba mojando el celular. Y a este lado había un salvavidas. ¿A quién creen ustedes que yo llamé? A mi esposa no fue, evidentemente no, lo siento. El salvavidas, y comencé a pedir ayuda porque confiaba en él. No lo conocía, pero sabía por la posición que tenía que podía confiar en él. Porque para poder confiar, para poder invocar perdón, necesito confiar en alguien. Aquí viene una pregunta: ¿usted cree en Dios? Porque para poder invocar a nuestro Señor tenemos que creer en nuestro Señor. Pero muchos de nosotros decimos: sí, yo creo en Dios, pero me soy autosuficiente, como lo mencionaba hace un momento. Entonces, yo creo en Dios, pero no necesito ir a la iglesia porque ¿para qué? Pues le digo, aquí usted viene y fortalece su fe para poder confiar aún más. Hay un tema mistérico, es un misterio, pero cuando usted viene a la iglesia y si usted no quiere cantar y el de al lado comienza a cantar y usted ve que los de adelante están cantando, usted termina cantando. Hay un tema que también es raro, pero si yo no quiero orar, mi esposa no quiere orar, venimos a la iglesia y vemos que alguien está orando, mi esposa y yo terminamos orando porque terminamos fortaleciendo nuestra fe. Porque para poder luego invocar, primero necesitamos fortalecer y confiar. Así que es imposible invocar sin creer. Marce, sigamos por favor. Ya dije, es necesario confiar para invocar. Pero ahora, ¿es posible creer sin oír? Pablo entra a decir, ok, para invocar el nombre del Señor es necesario creer en el Señor. Pero para creer en el Señor es necesario oír. ¿Y es posible creer sin oír? La respuesta es no. Ahora, cuando usted y yo venimos a la iglesia, y aquí quiero que me preste atención a lo que voy a decir, usted y yo escuchamos de Cristo. Y por eso, cuando usted y yo escuchamos de Cristo, creemos en Cristo, invocamos a Cristo y somos salvos. Pero de fondo es el papel crucial que cumple la predicación, y ya lo vamos a ver, en la extensión y el establecimiento del reino. Y es porque cuando usted y yo venimos a la iglesia, no solamente escuchamos de Cristo, sino que escuchamos a Cristo. Y ese es un punto de inflexión o un punto de quiebre, como mencioné la última vez que tuve la oportunidad de dar la enseñanza en este mismo lugar. La diferencia entre escuchar de Cristo y escuchar a Cristo va a marcar toda diferencia en el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Se convierte en un desafío porque muchos, incluso en la iglesia tradicional, y hace poco que subimos a Monserrate, mucha gente sube a Monserrate a escuchar de Cristo. Y el sacerdote, al dar la misa, habla de Cristo. Y muchos de nosotros, yo que estudié en colegio de curas, escuchaba de Cristo todos los días. Mis hijos estudian hoy en un colegio cristiano y escuchan de Cristo. Y está bien que escuchemos de Cristo. Pero lo que quiero que usted y yo entendamos es que cuando venimos a este lugar, a través de la predicación de la palabra, a través de la exposición en la alabanza, porque ahí también hay palabra, usted y yo escuchamos a Cristo. Lo escuchamos a Él audiblemente. Muchas veces decimos, no, yo nunca he escuchado la voz de Dios. Diría el pastor, brother, ¿cómo que nunca has escuchado a Cristo? Si cuando vienes a este lugar, Él te está diciendo, yo te sustento. Así dice el Señor. Yo nunca he escuchado a Dios. Ahí está el Señor hablando. Para poder creer es necesario oír. Y muchos no creemos porque cuando llegamos acá oímos a Alejandro, no a Cristo.
Oímos cantar a Camila, a Mafe, escuchamos cantar a Alejandra, escuchamos cantar a Felipe, pero no escuchamos que detrás de eso también está Dios hablándonos. Cuando estamos en los grupos de conexión decimos, es que están hablando ellos. Y no escuchamos que Cristo también se quiere hacer presente y hablarnos en ese momento. Y por eso no creemos, porque oímos al pastor, al líder del grupo de conexión, a los que están en la alabanza, pero no escuchamos que detrás de eso también está la voz de Cristo. Porque oímos pero no oímos a. Así que es necesario para invocar, creer, y para creer, oír. Bien, pero Pablo no se queda ahí. Dice, ¿y entonces cómo hacemos ahora para oír? Adelante dice, ¿y podemos oír sin predicar? La respuesta es, no es posible. No es posible, porque la predicación es el camino a través del cual el oyente hoy oye a Cristo. A través de esto que estamos haciendo es lo que permite que la voz de Cristo sea oída. Y eso para mí es impresionante, porque Dios tiene todo el poder para haber escrito, por ejemplo, en las nubes, y de eso hablaba con mi hija esta semana, Cristo podría haber escrito su evangelio en las nubes, ¿verdad? Tiene todo el poder para hacerlo. Tiene todo el poder para, así como hizo hablar a la burra de Balaán, hacer hablar a los animales acerca de Cristo. Pues lo más parecido que tenemos hoy a una burrita soy yo, así que escúcheme. La predicación es el medio a través del cual usted y yo podemos hacer que la voz de Dios se oiga. Pero usted podrá decir, pero yo no me paro allá adelante. Yo no soy líder de un grupo de conexión. Pues quiero leerle lo que dice 2 de Corintios capítulo 2, versículo 3. Es evidente, hablando acerca de nosotros, que ustedes son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita en pluma, ni con tinta, sino que está escrita por medio del Espíritu del Dios viviente, y no está tallada en piedra o papel, sino que está escrita en sus corazones. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo somos predicadores a donde sea que vayamos. Porque el mensaje de Cristo y la voz de Cristo se ha escrito en nuestros corazones. Así que usted no necesita estar delante de este altar, usted no necesita estar en un auditorio, no necesita estar cantando, sino que si sabe que usted predica en su trabajo, haciendo bien su trabajo, está predicando, siendo un abogado confiable, siendo un doctor confiable, siendo un mecánico confiable, siendo un conductor de Uber confiable, honesto, siendo un administrador de empresa, siendo una ama de casa, siendo un estudiante universitario, estudiante de colegio, ¿ahí usted está predicando? Muchos de nosotros decimos, yo no tengo la oportunidad de predicar en mi empresa, porque en la empresa dicen que no se debe hablar nada de Dios. Usted predica si su hora de entrada es a las 8, llegando a las 8 o antes, si es posible. Usted predica si no se pasa el semáforo en rojo. Y hablando de esto, preparando esto, el Señor me hizo acordar de algo. Recién, tal vez en febrero, veníamos tarde para la iglesia y yo dije, no puedo llegar tarde. Entonces, aquí por detrás, por Distrito Graffiti, cogí el carro a toda velocidad y pasé a una camioneta, a una Kia. ¿Cuál es que es la camioneta de ustedes, Jenny? Kia Carens. Pues yo llegué, aceleré, pasé súper rápido y llegué aquí al parqueadero, y cuando llego me recibe con amor Nelson. Iba como rápido, ¿no? Yo, oh Dios. No hay justificación. Yo creo que yo alcancé a pasar a Nelson entre 80 y 100 kilómetros por hora. Yo venía pasando aquí por Distrito Graffiti para no llegar tarde al culto, para darle honra a mi Señor. Ya había predicado mal.
porque no era lo que tenía que hacer. ¿Cómo puede la gente oír de Cristo si yo estoy predicando otra cosa contraria a lo que es Cristo? En su trabajo, otra vez le digo, en su estudio, ahorita haciendo uso de la inteligencia artificial, que ya hemos encontrado, por lo menos en mi empresa, algunas cosas que uno dice, no está bien. La inteligencia artificial está para apoyarnos y para hacer cosas de nuestro trabajo, sí, pero yo no puedo al final pretender decir, jefe, hice todo esto, cuando al final me doy cuenta que lo hicieron en 5 o 10 minutos a través del uso de inteligencia artificial. Porque si es así, pues entonces más bien modernicemos o potencialicemos la inteligencia artificial y prescindamos de 1 o 2 cargos. A lo que voy es, si usted y yo no predicamos a Cristo, ¿cómo se va a oír la voz de Cristo? Y si la voz de Cristo no se oye, la gente ¿cómo va a creer en Cristo? Y si la gente no cree en Cristo, ¿cómo va a invocar a Cristo? ¿Sí ve el papel que usted y yo comenzamos a jugar en esto? Y ahí comenzó el Señor a darme un poquito más duro. Pero dije, bueno, está bien predicar, pero pues si yo no quiero predicar, pues ¿qué pasa? Y viene entonces el último punto. Y dice ¿ustedes cómo van a predicar sin ser enviados? Yo dije, bueno, pues sí, razón tiene. Y si yo no he sido enviado, el tema es que todos fuimos enviados. Porque Cristo dijo, Mateo 28, versículos 19 y 20, ¿saben qué? Ustedes toditos vayan y enseñen y hablan y muestren lo que yo les he enseñado. Ahí entonces quedamos como, ok, ya fui enviado, ya no tengo excusa. Al haber sido ya enviado, tengo que predicar para que oigan, para que crean, para que invoquen y sean salvos. ¿Me está siguiendo hasta ahí lo que le quiero decir? El reino de Dios está aquí. Amén. Pero ¿de quién depende de que el reino de Dios también sea puesto en marcha? ¿De que más personas conozcan de Cristo? De nosotros. Y no hablo de los pastores, no hablo de los predicadores, no hablo de los servidores ni de los líderes principales, hablo de todos. Estamos llamados a hablar de Cristo. Por eso hay una tercera verdad que se desprende de esto, y es que la decisión que usted y yo tomemos afecta entonces el papel de la predicación. ¿Cómo así? Hay 2 opciones. Versículos 18, 19, 20 y 21, perdón, 16, 18, 19, 20 y 21 de Romanos 10, capítulo 13 dicen lo siguiente: mas no todos obedecieron el evangelio. No todos lo obedecieron. Y yo quiero que usted y yo no estemos dentro de ese grupo de los que no obedecen. Porque Pablo dice, oiga, ¿de verdad el pueblo oyó el mensaje? Y la respuesta fue, sí, lo oyeron. Y vuelve Pablo y dice, oiga, ¿entendió realmente el pueblo el mensaje? Y la respuesta fue, sí, lo entendieron. Y entonces, ¿por qué no lo obedecieron? Versículos 20 dicen, no me buscaban y no preguntaban por mí. Iban a la iglesia y escuchaban de Cristo, pero nunca preguntaron, ¿y quién es Cristo? ¿Y cómo lo busco? ¿Y cómo lo encuentro? Como nunca lo hicieron, viene el versículo 21. Entonces ellos fueron desobedientes y rebeldes. ¿Quiere decir eso que usted podría escuchar de Cristo y que no haya ningún cambio en su vida? Sí, por su desobediencia y por su rebeldía. Sí, porque usted simplemente dijo, quiero escuchar de Cristo, mas no quiero escuchar a Cristo. Esa es una decisión número 1. Ahí podríamos decir que los de su izquierda son estos que hacen oídos sordos a la voz de Cristo y simplemente escuchan de Cristo, mas no a Cristo. Pero si usted se fijó, estaba el versículo 16, 18, 19, 20 y 21. El 17 no estaba ahí, porque el 17 está a este lado, en el que dice, así que la fe viene por oír, es decir,
por oír la buena noticia acerca de Cristo. Segunda posibilidad o segunda decisión que usted y yo podemos tomar, decir: Dios, voy a escucharte a ti. Voy a hacer que algo diferente suceda. Voy a hacer que algo distinto comience a suceder en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mi iglesia, en la vida de mi ciudad. Fue lo que pasó en la iglesia del primer siglo. Decidieron no solamente escuchar de Cristo, sino decidieron escuchar a Cristo. Y la iglesia en Roma se hizo fuerte. Tan fuerte que hoy seguimos hablando de esa iglesia. Martín Lutero en 1517 dijo: no más, ya estoy cansado de escuchar de Cristo, ahora quiero escuchar a Cristo. Y hoy día esa decisión de un hombre ha impactado a la sociedad entera. Y cuando le digo a la sociedad entera, es que el 31 de octubre de 1517 se celebró un hito que hoy día todavía en Alemania, hoy se celebra. El 31 de octubre es festivo en Alemania y no es festivo por Halloween. Es el día de la Reforma Protestante. Es un día nacional en Alemania y lo sé porque mi empresa reportaba a Alemania, entonces ese día no se trabaja en Alemania. Acá sí. Quiero que lleguemos a una pequeña conclusión, Marcela, la siguiente. Es lo mismo que les he venido diciendo en todo esto, pero es una pregunta que quiero hacerles a ustedes. Establecer el reino de Dios en la tierra, ya lo dijimos, es invocar el nombre del Señor para ser salvados. ¿Preguntas? Creo que está claro, ¿verdad? Ahora, invocamos para establecer el reino, creemos para invocar, oímos para creer, predicamos para oír, esa predicación viva, somos enviados para predicar y obedecemos para ser enviados. Pero para ser enviados debo escuchar a Dios. Por eso el título del mensaje y por eso la pregunta a continuación: ¿estás oyendo a Dios o solamente estás oyendo de Dios? Quiero que lo piense por un momento, que cierre sus ojos y que diga si usted ha venido a escuchar de Dios o realmente está escuchando a Dios. Establecer el reino de Dios en la tierra es invocar su nombre para ser salvos. Señor, entendemos eso. Para extender tu reino, como nos hemos planteado, como dice ese puente Aranda, es necesario que la gente invoque tu nombre. Pero para que invoquen es necesario que ellos crean en ti. Pero para que crean en ti es necesario que te oigan a ti. Pero para que te oigan es necesario que nosotros prediquemos a través de nuestra vida de quién eres tú, Señor. Y para que podamos predicar debemos ser conscientes de que tú nos has enviado. Pero para poder obedecer al llamado que nos has hecho es innegable. Tenemos que escucharte a ti. Por eso, Señor, en esta mañana queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar que tú hables a nuestro corazón directamente. No queremos seguir escuchando de ti. O no queremos simplemente escuchar de ti. Queremos escucharte a ti. Porque cuando te escuchemos, eso cambiará completamente nuestras vidas. A mí, el Señor me dijo: basta ya de escuchar de mí. Comienza a escucharme a mí. No sé cuántos de nosotros en esta mañana estemos igual. Que hayamos escuchado de Dios el día de hoy, por una semana, meses, años. Y que no lo hayamos parado para decir: Señor, sé muchas cosas de ti, pero ¿cuántas veces me has querido hablar y no te he escuchado? Por eso, mientras suena esta canción,
Dígale al Señor que usted quiere escucharlo a Él y no solamente escuchar de Él. Porque cuando sí lo hagamos, algo dentro de nosotros se romperá y las cosas cambiarán.